Los cuatro mundos de la realidad. En este vídeo vamos a hacer un repaso de los mundos que existen en la realidad, en la existencia que vivimos. Las tradiciones espirituales la mayoría entran en cuestiones metafísicas como esta, y la mayor parte de las tradiciones coinciden en la división que se hace de los diferentes mundos o diferentes partes de la realidad. Estas divisiones nunca son exactas ni perfectas porque son siempre divisiones a nivel mental, pero se hacen para que comprendamos cómo es la calidad o la cualidad de cada mundo. Entonces, la mayoría coincide que son cuatro mundos de la realidad y para cada mundo de la realidad tenemos un vehículo de expresión. Entonces, vamos a repasarlos para saber, digamos, para hacer un mapa y saber dónde nos colocamos. Además, los mundos que vamos a ver, las realidades que vamos a ver, se ordenan por orden jerárquico. Es decir, la que vamos a ver ahora, la primera, es la última en jerarquía. Con lo cual, los superiores, los mundos superiores, tienen, digamos, poder sobre los mundos inferiores. Entonces, el mundo más bajo que vemos, o el mundo de menor jerarquía dentro de los mundos, es el mundo físico. Y para vivir en el mundo físico, lo que hacemos es tomar un cuerpo físico y cuando queremos trabajar a nivel del mundo físico, básicamente trabajamos a nivel del cuerpo, con las leyes que gobiernan el cuerpo, que son leyes físicas y leyes químicas. Hoy en día la mayor parte de las personas piensa que solamente existe este mundo. Por lo tanto, cuando tenemos una enfermedad o nos ocurre algo a nivel físico, solamente la curación viene en el mismo plano, en el plano físico. Pero como vamos a ver, este mundo físico, este cuerpo físico, es el último en la escala de jerarquía. Por lo tanto, actuando en otros cuerpos de expresión, vamos también a actuar indirectamente en el mundo físico. Digamos que el mundo físico es el que recibe lo que ocurre arriba, ¿vale? El segundo mundo, un mundo por encima del mundo físico, es el que se llama mundo de la forma. Ese sería también el cuerpo, lo que se llama cuerpo psicológico, y aquí están la mente, los patrones psicológicos y también se encuentra el alma. Vamos a ponerlo aquí para que, espera que ha salido, que se me había olvidado ponerlo, el alma. ¿Vale? Vamos a borrar esto para que nos vea. Vale, entonces tenemos el mundo físico primero, el mundo de la forma o cuerpo psicológico, donde está la mente, están los patrones, está el alma. Entonces, lo que ocurre es que el alma que vive en el mundo psicológico toma un cuerpo físico para encarnarse en el mundo físico. Cuando ha aprendido las lecciones de la vida, digamos, el cuerpo físico desaparece y el alma se queda, digamos, con las lecciones de la vida. ¿Vale? Esto sería el mundo psicológico. Algunas personas ya se están empezando a dar cuenta desde hace tiempo, ya en el siglo pasado, que no todo podía ser mundo físico, sino que tenía que haber algo más que gobernar a este mundo físico. Y entonces ahí apareció la psicología. La palabra psique significa alma. Entonces psicología significa el estudio de las leyes que gobiernan al alma. Lo que pasa que luego, digamos que las ramas psicológicas se han derivado hacia la mente y los patrones de la mente. Y lo que ocurre a nivel mental, básicamente. Entonces tenemos el cuerpo psicológico y el cuerpo físico. Si empiezas a investigar un poco en cómo funciona la mente, te das cuenta que existen enfermedades en el cuerpo físico que son provocadas por desequilibrios en el cuerpo psicológico. Y esto cada vez las personas lo van aceptando más. Entonces, cuando hay estrés, el cuerpo físico se coloca en una posición, cuando hay un estrés mental, se coloca en una posición, digamos, de alerta y de estrés físico. Y si mantienes mucho tiempo el estrés físico, se produce un agotamiento
producido básicamente por un estrés mental. Entonces, como ves, el cuerpo físico empieza a reaccionar a lo que ocurre a nivel de la mente y lo que ocurre a nivel de patrones. Se sabe que cuando una persona, por ejemplo, se enamora y tiene ese estado de euforia que le produce el amor, tiene menos posibilidades de enfermar. También, por ejemplo, si tú, todo aquello que vas manteniendo en la mente se suele manifestar en el cuerpo físico. Entonces, si tú sabes que, por ejemplo, que no te vas a contagiar o que no te vas a enfermar, es menos probable que te ocurra que si estás todo el tiempo pensando en que te vas a enfermar. Es decir, hay un componente psicológico dentro de lo que ocurre en el cuerpo físico. Yo pienso que el componente psicológico tiene una influencia del 100%, una influencia absoluta sobre el mundo físico. Hay otras personas que piensan que tiene cierta influencia. Y los que solamente piensan que existe el mundo físico creen que solamente que no hay influencia psicológica. Pero esto ya cada vez son menos personas las que lo piensan. ¿Vale? Un mundo por encima es el mundo del espíritu, que es aquí donde está el cuerpo causal, lo que se llama también cuerpo causal o mundo de las ideas o cuerpo ideal, etc. Y aquí es donde están las academias celestiales. Entonces, cuando viene un avatar, cuando viene un gran maestro espiritual y se encarna, es decir, toma un cuerpo psicológico y un cuerpo físico, y deja su legado, podemos poner el caso de Jesús, podemos poner el caso de Rumi en el Islam, de Buda, en el budismo, podemos poner el caso de los grandes rabinos del siglo I, el rabino Akiva, el rabino Simón Bar Yochai, Moisés de León. Podemos poner maestros que a lo mejor no se conocen. Bueno, pues digamos que dejan su impronta en lo que se llama academias celestiales. Y estas academias celestiales están ahí, digamos, están en el mundo del espíritu y si quieres puedes acudir a ellas para tener el conocimiento y la impronta que han dejado ahí. Ahí también están, por ejemplo, los registros acásicos. Ahí es donde se guardan, digamos, los patrones o las diferentes vidas de las personas. Entonces, podemos ir, si por ejemplo queremos sanar algo, entonces podemos ir al cuerpo físico, como hemos comentado, podemos ir a un análisis psicológico o podemos ir a las academias celestiales, donde empezamos a observar las causas reales de lo que ocurre. Entonces te vas directamente a la causa. ¿Vale? Y ahí en las academias celestiales puedes encontrar la vibración de estos avatares que han venido, que se han encargado en la Tierra y que han dejado su impronta. Entonces te puedes comunicar con cualquiera de estos avatares que están ahí. Solamente tienes que acceder y entrar en conexión con ellos. Esto, por ejemplo, lo hacían los cabalistas del siglo I y II y cuando subían a estas academias celestiales les instruían sobre cuestiones metafísicas y luego ellos bajaban y lo escribían. Y también ocurre que muchas veces cuando alguien va a escribir, por ejemplo, un libro o está haciendo una labor artística, sin saberlo y sin conocerlo, sin darse cuenta, es, digamos, instruido por parte de estas academias celestiales. Por ejemplo, hay una película que se llama No Solar, Nuestro Hogar, No Solar, que es una película brasileña, que habla sobre Chico Javier y cómo, que era un medium, y cómo le dictaba la historia a un hombre que acababa de morir y le comentaba cómo eran las academias celestiales. Y hay bastantes testimonios sobre cómo son estos. Incluso, por ejemplo, en la obra de Platón, que básicamente habla del mundo de las ideas, está hablando de estas academias celestiales. Si te lees La República, ahí aparece el proceso cuando muere un soldado y cómo se acerca a este cuerpo causal. Por encima tenemos el mundo de la divinidad.
que es el mundo de la chispa infinita o de la luz infinita. ¿Vale? Entonces ya estamos en un punto de luz indiferenciada. También lo podemos llamar el mundo donde está la inteligencia amorosa que quiere lo mejor para ti. Es decir, es el mundo de la divinidad. Y todos nosotros tenemos esta chispa divina. Por lo tanto, en una meditación podemos enfocarnos en el cuerpo físico, enfocarnos en nuestros patrones psicológicos, ir a las academias celestiales o enfocarnos en la luz infinita. Ya depende desde qué mundo queremos trabajar. También podemos estar enfocándonos en la luz divina. Entonces, cuando hacemos meditación, nos enfocamos ahí básicamente la mayor parte del tiempo. Y, digamos, empezamos a vibrar en esta sintonía de luz infinita ilimitada. ¿Vale? Entonces, este sería el primer mundo y además esta chispa divina es la que da soporte al resto de cuerpos. Entonces, cuando el cuerpo físico muere, digamos que se ve cómo pierde su radiación, pierde su esencia, pierde lo que le da vida, que es la chispa divina. Es decir, cuando el cuerpo físico muere, cuando la persona se deja de encarnarse, digamos que la chispa divina se va del cuerpo físico. Hasta aquí los 4 mundos. Pero podemos preguntarnos, ¿qué hay por encima de estos 4 mundos? ¿Quién ha creado estos 4 mundos? Y lo que podemos observar es que existe algo, un ser, del cual no se puede decir nada, del cual no se puede hablar, no se le puede llamar incluso Dios, porque sería un concepto que podría estar por encima del Dios que conocen las religiones, y que lo podemos llamar el absoluto. Y del absoluto no se puede decir nada. ¿Vale? Entonces, el absoluto sería el que crea estos cuatro mundos. Y una vez que el absoluto decida, cuando tenga la voluntad de que estos 4 mundos dejen de existir, estos 4 mundos con la experiencia que se ha vivido en estos 4 mundos volverá al absoluto. Y en el absoluto básicamente lo que impera es el silencio. Entonces, cuando nosotros hacemos silencio, cuando hacemos una meditación de silencio, lo que estamos haciendo es colocarnos con la fuente, colocarnos en sintonía con la fuente de todo, con la fuente de nuestro cuerpo físico, con la fuente de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro cuerpo causal, con la fuente de la chispa divina, es decir, con la fuente de todo. Y entonces, las ventajas de colocarse en el silencio es que desaparece el ruido y desaparecen los patrones que están haciendo que esto deje de funcionar bien. Entonces, si tú vives completamente desde el silencio, todo esto se empieza a ordenar por sí mismo, porque el absoluto es una inteligencia tal y una energía tal que está ligada al silencio que ordena todo sin necesidad de que nosotros hagamos nada. La acción básicamente se hace a nivel del cuerpo físico. A medida que vamos subiendo los mundos, cada vez necesitamos hacer menos acción. Si vivimos completamente en el silencio, y de hecho algunos yogis, por ejemplo, lo logran, no necesitan ni comer ni beber, porque están tan conectados con el silencio que es la fuente de todo, la fuente de toda alimentación. Entonces, por eso la importancia de, aunque sea un ratito en tu vida, hacer un poco de tiempo de silencio. Y a medida que vas haciendo tiempo al silencio, estás permitiendo que el silencio empiece a ordenar tu vida sin necesidad de que hagas nada. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Estos son vídeos que hacemos sobre metafísica de vez en cuando y están bien para saber dónde estamos, cuál es el mapa, qué es lo más importante, dónde podemos trabajar y dónde nos colocamos en el día a día. Puedes observar si tu atención está más en el mundo físico, en el mundo de la forma, en el mundo del espíritu, o en el mundo de la divinidad, o en el absoluto. Entonces, donde pones tu conciencia, ahí es donde más tiempo vas a vivir. Entonces, puedes hacer de forma consciente decidir vivir en el cuerpo causal, es decir, irte a las academias celestiales, vivir a nivel de la mente, vivir a nivel del cuerpo, o vivir a nivel de la chispa divina o del absoluto. Muchas gracias y si tienes alguna pregunta, pues con mucho gusto la intentaré contestar.
Gracias.